bien, comenzamos. Bienvenidos a Atlas y los expertos. Me presento en este episodio número 18. Soy el doctor Daniel Pérez Zamorano, aquí con mi socio, el licenciado en Actividad Física y Deporte, Armando Espinosa. Armando, bienvenido. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Nuevamente contento de estar aquí en mi frase tradicional del aprendizaje infinito. Así es. Muy bien, pues el día de hoy nos acompaña nuestro especialista en nefrología, el doctor Carlos Garza García, con una gran trascendencia en su vida profesional y con mucho conocimiento pues que aportarnos el día de hoy, la verdad. Doctor, bienvenido, un gusto tenerlo en nuestro programa. Hola, hola a todos, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Les agradezco mucho a Clínica Atlas por este momento que me brindan estar con ustedes para llegar a los pacientes y que todos, como dicen, aprendamos mucho, ¿no? Claro que sí, un gusto tenerlo. Pues el tema de hoy es nefrología y diálisis. Hoy hablaremos de una de las materias y especialidades con un gran nivel de complejidad fisiológico y con un desconocimiento de nuestra población en general acerca de qué se hace en esta especialidad, que se dedica a estudiar el riñón, un órgano que todos oímos, pero pues pocos entendemos, ¿no? O bueno, en mi caso sí lo entiendo, pero hay muchos en público en general que pues lo desconocen, ¿no? Entonces, pues va de la mano ahí con el tema que vamos a platicar también, que es el de diálisis. Así que pues vamos a empezar a resolver algunas dudas. Doctor, ¿listo? Claro que sí, bienvenido. Muy bien, pues comenzamos aquí con la primera pregunta obligada en nuestro programa, que sería, ¿quién es el doctor Carlos Garza García? Doctor, Bueno, adelante. yo creo que me definiría primero como, me gusta mucho definirme como una persona de familia, o sea, soy un padre de familia, soy muy feliz con eso. Y luego ya le vamos agregando cosas, ¿no? Decía un maestro que era muy importante definirse uno primero como persona, porque después me decía, si te quitan la cédula, entonces, ¿qué vas a hacer, no? Entonces, bueno, yo soy Carlos Garza, soy padre de familia, creo que soy una buena persona, me considero una buena persona. Y bueno, pues en la parte del mundo de la medicina, pues soy internista, soy nefrólogo, me gusta mucho lo que hago, la verdad es que me gustan mucho las ramas de la medicina interna a las que yo estoy dirigido. Y pues creo que así me definiría. También agregaría que me gusta mucho el vino tinto, creo que soy un amante del vino tinto, creo que por allá la química se da esos lujos, de allá de estar en áreas de ese tipo El de Valle. viñedos, pero bueno, eventualmente echar la vuelta. Claro que sí. Aquí ya sabe que va a estar su casa, doctor, y pues no sé si quiera platicarnos un poquito más de su trascendencia en el área médica. Sí, claro. Bueno, yo me formé en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Después llegó el periodo de las residencias y bueno, apliqué a la Ciudad de México. Estuve en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Ahí hice medicina interna, que bueno, me la pasé muy bien, excelente experiencia. Y luego de ahí me pasé al Instituto Nacional de Cardiología, donde me gradué de nefrólogo. Luego ya terminé en un 28 de febrero, si mal no estoy, y me subí al carro, me traje todo, nada más dormí en San Luis Potosí una noche y luego ya amanecí en Monterrey. Y literal, sí, como todos se imaginarán, llegué a comer cabrito y luego ya empecé a trabajar, ¿no? Y bueno, dentro de lo que comencé como maestro en la Universidad Autónoma de Nuevo León, estuve ahí 2 años y ahorita pues ya me dedico prácticamente a la medicina privada y esa es la parte que más veo en mi día a día. Perfecto, muy bien. Bueno, pues aquí tenemos un poquito del doctor Carlos. Cualquier duda o aclaración, aquí vamos a poner sus redes sociales si quieren localizarlo. Entonces, pues vámonos a darle a nuestro público aquí contexto a la siguiente pregunta, que sería, ¿qué hace un riñón y cómo ayuda el ejercicio al riñón? Claro que sí. Adelante. Sí, claro. Bueno, el riñón como tal, muchos lo podrían definir como un filtro, o sea, que la realidad es que tiene muchas más funciones. O sea, si es un filtro, se encarga de eliminar muchas toxinas que el cuerpo tiene, la sangre controla los líquidos, controla los electrolitos y también tiene ciertos procesos hormonales, participa en la producción de la sangre. Es un órgano que por mucho pues está muy pegado a la cuestión cardiovascular, o sea, el corazón, la simbiosis de corazón-riñón, los síndromes cardiorrenales, esto ha pasado a ser algo que ya está muy identificado. Y bueno, creo que como cualquier órgano, definitivamente es extremadamente importante. El riñón es un órgano muy noble, definitivamente es un órgano muy noble. Puede tolerar muchísimo tiempo antes de que llegamos a tener alguna manifestación de algún tipo de lesión. Y bueno, el deporte como tal le beneficia mucho al riñón en general porque beneficia la salud como tal, ¿no? O sea, sabemos que mantener al menos, como recomendaciones internacionales, un programa de ejercicio de 20 minutos por día, 5 días de la semana, 20 a 25 minutos, que nos lleve a sudar, al menos tener una cantidad de ejercicio que nos haga sudar, pues es benéfico desde el punto de vista cardiovascular, ¿no? Entonces creo que la relación del riñón con el cuerpo
O sea, está extremadamente marcada y establecida en pro y benéfico, y el ejercicio, como a toda la economía del cuerpo, es extremadamente benéfico también. Perfecto. Doctor, ¿habría alguna relación ahí con el ejercicio y una contraindicación? No, de hecho, te soy sincero, o sea, pacientes incluso que están en terapia de diálisis, terapia de hemodiálisis, la recomendación es que sigan haciendo ejercicio. O sea, al menos en el centro donde yo me formé, que fue el Instituto Nacional de Cardiología, la unidad de hemodiálisis, hasta ese momento, parte de lo que se buscaba era que los pacientes durante las sesiones de hemodiálisis estuvieran haciendo ejercicio, ¿no? Y generalmente les dábamos una pedalera de bicicleta y estaban pedaleando toda la sesión, toda la sesión, toda la sesión. Y eso ayudaba muchísimo, muchísimo, muchísimo a mejorar la tolerancia a la sesión, a mejorar la calidad de la diálisis, a mejorar el estado de ánimo de los pacientes. Entonces, sí, el ejercicio creo que es una oportunidad que tenemos todos los días, básicamente, de afinar el cuerpo, por decirlo de alguna manera, como afinaríamos un carro. Y Claro. para muchas enfermedades se ha equiparado hacer ejercicio al equivalente a tomar un medicamento, ¿no? Al menos, por ejemplo, para diabetes, ¿sí? O Claro. sea, tú puedes decir, oye, me tomo medicina o hago dieta y ejercicio. Pues si todos tenemos la suficiente compromiso de mantener la dieta, el ejercicio y el cambio del estilo de vida, pues creo que ejercicio, ¿no? Creo que por mucho a todos nos gustaría poder cumplir con eso. Así es, claro que sí, no, totalmente de acuerdo. Y pues también no podemos dejar de mencionar, hablando del riñón, la nefrona, que pues es la parte más importante del riñón. No sé si pudiera hablarnos un poquito ahí de la nefrona, doctor. Sí, claro, sí, claro que sí. Generalmente, o sea, los riñones son, o sea, son dos órganos, o sea, son dos órganos, es un órgano par, o como lo diríamos, que, bueno, todos tenemos dos habitualmente. Y, bueno, en el macroscópico, pues tenemos el riñón, que, o sea, todo el mundo lo compara como con una figurita de un frijol, pero bastante más grande, sí, andará entre los 10 por 5 por 5, 11 por 5 por 4, más o menos, centímetros. Y ese está compuesto a nivel microscópico de muchas pelotitas de glóbulos, de glomérulos que se llaman, que son como unas marañas de sangre, donde llega la sangre del cuerpo y ahí filtra lo que próximamente pasará a ser después la orina, ¿no? Y eso pasa por una serie de tubos, donde a través de esos tubitos van generándose muchos intercambios de minerales, de electrolitos, de agua, y lo que queda al final que se produce, esa es la orina, y se juntan todos esos pequeños tubos y lo van a drenar desde lo que es el riñón hasta la vejiga, ¿no? La nefrona es la suma de esos tubos con esa maraña de vasos sanguíneos, ¿no? Se estima que cada riñón tiene 1 millón de esas unidades funcionales o nefrones. Entonces, por eso decimos que cuando se trasplanta un paciente y recibe un riñón, se volvió millonario. Así es como habitualmente lo decimos coloquialmente, ¿no? Muy bien, no, no, ya no se les va a olvidar, estoy seguro. Armando, ¿algo que quieras comentar? No, si gustas, pasamos a la siguiente pregunta, Dani. Perfecto. Muy bien, vámonos a la pregunta número 3, que sería, ¿qué hace un nefrólogo y cuándo se recomienda acudir a uno? Doctor, Ok, adelante. gracias. Sí, pues mire, habitualmente, o sea, como comentabas, nos dedicamos en la nefrología, nos dedicamos al estudio del riñón, las enfermedades sistémicas que lo afectan, pero también las enfermedades renales que producen efectos, o sea, sistémicos, ¿no? Como tal. Ahora, el nefrólogo, pues puede tener una intervención muy dinámica en la evolución de los pacientes. Sobre todo depende mucho cómo se capta al paciente, ¿no? O cuándo acude con nosotros el paciente. Por ejemplo, ¿quiénes serían por mucho personas que se beneficiarían de una evaluación renal o de ver a un nefrólogo? Pues la definición de enfermedad renal compete habitualmente tres cosas. Que sea un paciente que tenga alguna alteración en la anatomía de sus riñones, que con el paso del tiempo vaya a condicionar que la función del riñón se pierda, esa es una. O un paciente que en orina tire proteínas de manera persistente, o un paciente que la función renal sea baja. La mayor parte de la gente está familiarizada con el término creatinina, que es una molécula que se produce en el cuerpo, de los músculos, y el riñón se encarga de tirarla en la orina, ¿no? Entonces, generalmente, el tener la creatinina alta implica que tu riñón está perdiendo capacidad de tirar esa proteína, esa molécula, ¿no? Entonces, generalmente, cuando ustedes muy comúnmente van a escuchar, oye, es que ese paciente, o sea, es que me salió la creatinina alta, ¿esto puede ser un problema del riñón? Sí, efectivamente, o sea, puede ser un problema renal y hay que ir a valorarse por el nefrólogo o sería lo que se recomienda, ¿no? Entonces, Claro. si tienes problemas anatómicos o de que tiras proteínas o tienes disminución en la función renal, lo ideal sería que te valorara un nefrólogo. Ahora, también, obviamente, pues, como decías hace un ratito,
la especialidad es algo oscura, somos poquitos, ¿no? Yo creo que para la necesidad, sobre todo ahora con el advenimiento de la obesidad, que ahí, como decías, el ejercicio es muy importante. La obesidad vino a ser un catalizador de las enfermedades donde, bueno, lo que a lo mejor antes le pasaba a la gente en 15 años, pues ahora les pasa en 5, ¿no? O sea, porque es una presión muy importante sobre la economía del cuerpo. Entonces, lo que habitualmente pasa es que los pacientes son atendidos por médicos de primer contacto o por médicos internistas, que bueno, la proporción probablemente es mucho mayor que lo que somos de nefrólogos, y lo que está como muy razonablemente aceptado es que dices tú, bueno, cuando un paciente por enfermedad renal crónica establecida, controlada, llega a una función renal de 30 mililitros minuto o menos, que habitualmente la gente le dice 30%, porque casualmente la función renal cae más o menos en 100 mililitros minuto, entonces ahí la gente como que hace la analogía, bueno, es un porcentaje de 30% para abajo, habitualmente se recomienda que sí se vea un nefrólogo, sin que sea excluyente, ¿no? Si dices, oye, pues tiene un problema renal, creo que vale la pena echarle la vuelta al nefrólogo, pues bienvenido, ¿no? La idea es ayudar de manera temprana, mucho antes de llegar a 30 mililitros minuto, para que la función se conserve y se preserve, ¿no? A lo largo del tiempo. Claro, no, completamente. Es muy, muy importante para los que nos escuchan que si llegan a mencionarles que tienen problemas con su creatinina, pues acudan o mencionen de perdida a su médico de cabecera la opción de consultar con un nefrólogo, ¿no? Es más vale prevenir que luego ya sea demasiado tarde, ¿no? Sí, no, definitivo. Y yo quisiera agregar que, por ejemplo, pues las enfermedades que más comúnmente llevan a terapia de reemplazo renal, es decir, a necesitar diálisis, son hipertensión y diabetes, ¿no? Entonces, si ustedes dicen, bueno, yo padezco hipertensión, yo padezco diabetes, mi familiar tiene una de las dos o ambas, definitivamente vale mucho la pena que dirigidamente le comenten a su médico, doctor, mi función renal, ¿cómo la ve? ¿Tiro proteínas? ¿Tengo menor función? O si alguien tuvo ya algún evento cardiovascular, también eso hay que saber que, bueno, quien tiene un evento cardiovascular como un evento vascular cerebral o un infarto agudo del miocardio o tiene amputaciones de alguna extremidad por cuestiones isquémicas, pues toda la circulación de su cuerpo tiene esas características, ¿no? O sea, está lastimada de alguna manera o son vasos sanguíneos muy lastimados. Hay que recordar que el riñón en su gran mayoría son vasos sanguíneos, entonces los vasos sanguíneos del riñón también están recibiendo o también son de esas características. Entonces tienen mucho riesgo de tener pues algún tipo de alteración que pueda ser sujeta a una intervención benéfica que les ayude a prolongar la vida renal, ¿no? Claro, completamente. Muy bien, me gustó ahí la respuesta, bastante completa. Vámonos ahora con la siguiente, que sería la número 4. Ah, Armando, ¿quieres comentar algo? Sí, me gustaría comentar algo. A lo mejor me voy a salir un poquito de la pregunta, pero como se mencionó la creatinina, me gustaría tocar un tema en el cual no he podido encontrar una referencia a una respuesta. Antes se creía que si una persona consumía una dieta hiperproteica, iba a tener problemas renales eventualmente en algún momento de su vida. A como se han venido generando más estudios, por lo menos en una población sana, estos requerimientos o estas recomendaciones proteicas para los diferentes objetivos, pues cada vez se viene diciendo que son mayores y que no hay una repercusión en la salud de una persona siempre y cuando ésta sea sana. Claro. Pero la última vez que escuché una recomendación de ingestas proteicas por un amigo que es médico, me estaba comentando que las nuevas recomendaciones en relación a esta ingesta de proteína van en relación a la altura de la persona. Que porque una persona que es más alta se estaba encontrando un factor directo a que sus riñones eran más grandes. Y si eran más grandes, y lo estamos viendo desde una perspectiva molecular, la capacidad de filtración era mayor. Okay. Pero estaba viendo una transición a ya no solamente verlo por kilogramo de peso, porque, por ejemplo, cuando hablamos de una dieta de proteínas, dependiendo del objetivo que traigan, vamos a decir, si una persona quiere ganar masa muscular, se le recomienda 2 gramos de proteína por kilogramo de pesos dentro de un marco de referencia que puede ir de 1.7 hasta máximo 2.2, pero por lo general la media era 2. Pero ahora estamos teniendo una transición ok, hay que evaluar la altura del sujeto, porque probablemente sus riñones son más grandes y su capacidad de filtración es diferente a la de una persona más bajita. Okay. Pero no he encontrado una referencia, la verdad. No, pero no, y probablemente no la vas a encontrar, porque, o sea, la realidad de las cosas es que el tamaño del riñón, en cuanto a grande, no tendría una correlación necesariamente con la función. Ejemplo,
Por ejemplo, hay tres modelos, o sea, o hay tres situaciones donde hay enfermedades sistémicas que el riñón crece, pero no necesariamente su función está mejor. Por ejemplo, en pacientes con infección por VIH, los riñones tienden a crecer un poco. En pacientes con diabetes, los riñones tienden a aumentar de tamaño. Y en pacientes con amiloidosis, que es otra enfermedad, también tienden a crecer. Ahora, el tamaño no es directamente proporcional a la función. O sea, tú puedes tener un riñón de muy buen tamaño, o sea, por ejemplo, como puede ser un paciente que tiene diabetes, el riñón va a crecer, pero con funciones bajas, ¿no? Ahora, lo que sí tiene un poquito más de causa-efecto sería decir, bueno, riñones pequeños, lo más usual es que un riñón pequeño sí tiene un problema, ¿no? Particularmente cuando baja de los 8 centímetros de diámetro longitudinal. Ahora, la ingesta de proteínas, pues es como comentabas, todo depende de dónde esté el paciente. O sea, probablemente un paciente que tiene una función renal normal y es un paciente sano podrá compensar sin ningún problema una carga proteica importante. Pero, por ejemplo, personas que tienen enfermedad renal crónica establecida, ya sea porque tienen muchas proteínas en orina o tienen baja función, sobre todo menos de 30 mililitros minuto, sí les recomendamos dietas bajas en proteína. Y la tendencia también ha sido decir, bueno, todos necesitamos proteínas, pero la intención es tratar de suplir esa necesidad proteica con proteínas de origen vegetal, ¿sí? Tratar de meter un poquito más de proteína de origen vegetal y cierto porcentaje, a veces el 50% de las proteínas, decimos, bueno, que vengan de proteínas de alto valor biológico, como lo sería de proteínas de la carne. Más que nada porque hay ciertos aminoácidos esenciales que no podemos producir, los tenemos que meter forzosamente de la dieta, y ahí es donde entra la proteína de origen animal, ¿sí? Para pacientes con enfermedad renal, o sea, ya de 30 minutos para abajo, generalmente lo que les recomienda son proteínas de 0.8 miligramos kilo día, ¿sí? Y de eso ya parte, 50% alto valor biológico, 50% de origen vegetal. Ahora, un máximo, yo habitualmente no dejo dietas hiperproteicas, de 2 o más, generalmente yo rayo mucho en el 1.5, ¿sí? De proteínas kilo, y sobre eso construimos, ¿sí? Lo usual. ¿Cuál sería la razón de que sea el 50% proveniente de proteína vegetal? Pues que se cuenta que la proteína vegetal tiene, o sea, su composición o su unión molecular tiene puentes de sulfuro, si mal no estoy. Entonces, metabolizar eso te genera mucha más carga metabólica, por decirlo de alguna manera, que forzaría tu riñón, y consecuentemente también puedes tener un poco más de toxinas que tienes que metabolizar. En cambio, no se ve esto en las proteínas de origen vegetal. Ok, interesante. Sí. Y hablando de lo de la proteína vegetal, entonces la cantidad también tendría que ser muchísimo más a diferencia de una animal, ¿no? No, no, porque te vas por gramos. O sea, la realidad de las cosas es que tú dices, oye, pues es que yo necesito, no sé, 80 gramos de proteína. Bueno, o sea, puedes darle un predominante de proteína de origen vegetal y que nomás complementas lo que te falte con proteína de origen animal. Ahora, también sí es bien importante recalcar, yo en lo particular, habitualmente cuando un paciente necesita una intervención nutricional, yo sí me apoyo con nutriología. O sea, definitivamente creo que es muy importante darle lugar a la especialidad, o sea, sobre todo porque tomemos en cuenta que los profesionales de la nutrición tomaron un tiempo, o sea, en estudiar esa carrera específica. Ellos tienen mucho conocimiento. Lo que sí es también, yo trato de tener mucha comunicación con los nutriólogos de mis pacientes. O sea, hoy en la mañana, por ejemplo, un paciente que vi ayer, hoy es un nutrióloga y yo platicamos, nos pusimos de acuerdo, vimos estos puntos de la dieta, o sea, el potasio, el fósforo, cuánto le puede restringir el sodio, cuál es mi meta de agua para la ingesta, y también la parte de las proteínas, ¿no? Y sobre todo, pues que el paciente, lo que buscamos también es que no se queden con hambre, ¿no? O sea, que Claro. también ese es un tema bien, bien importante. Y lo otro son los líquidos. O sea, tú puedes comer una dieta razonablemente seca y vas a llenarte un poquito sin ganar tanto líquido. No para todos los pacientes, hay quien sí necesita restringirse y hay quien no, ¿sí? Pero pues igual, de igual manera, desde ahí la interacción, ¿no? O sea, si yo hago una receta y le digo al nutriólogo o a la nutrióloga, oye, pues yo quiero una dieta de estas características, y ahí dejo mi intervención, pues no creo que el paciente vaya a ser el más beneficiado, ¿no? Entonces ahí lo que sirve mucho es la comunicación. Y la verdad es que hoy en día, tan fácil como que me pasa, que me mandan el WhatsApp del nutriólogo o la nutrióloga, les mando un WhatsApp de audio y les digo, oiga, soy el doctor Garza, veo a su paciente y lo acabo de ver, y mire, por mi parte, yo sugeriría una intervención nutricional de estas características. Cualquier cosa, me avisa. Y hay quien no me contesta, hay quien me manda un WhatsApp de regreso y hay quien me marca, ¿no? Entonces ahí vamos ahí sacando adelante las cosas.
Perfecto, muy bien. No, y nos quedamos con el que nos conteste, ¿no? Sí, no, sí. Ok, gracias. Ok, gracias. Y Saludos. parte de lo que intentamos hacer en la clínica es esa conexión, ¿no?, de comunicación transversal de profesionales con un mismo paciente para todos estar mejor en conjunto y entender realmente. Por ejemplo, a mí estas pláticas me gustan mucho porque yo soy licenciado en actividad física. Y si bien me encanta la fisiología, si bien me encanta la nutrición, si bien me encanta el estudio de negocios y otras áreas, todos estos temas para mí como tal no soy experto. Entonces, al estarlos escuchando, empiezo a generar una conciencia completamente diferente desde el punto de vista que viene del médico de cabecera de esta persona, para yo poder entender o interpretar esa información de mejor manera y eventualmente tomar acciones que vayan desde la matriz, ¿no? Desde la persona de mayor importancia en atención a la salud de esa persona. Claro, claro. No, Oye, y fíjate que la actividad física yo creo que definitivamente está subutilizada, o sea, como que siento yo que hay como una tendencia, sobre todo cuando los pacientes tienden a tener más edad, y también es una manera en la que uno busca cuidar a sus seres queridos, que es, o sea, no te levantes, yo te ayudo, o no lo hagas, yo lo hago por ti. Y yo creo que eso, o sea, hay que encontrar otras maneras de demostrar cariño y afecto, ¿no? Porque eso es perjudicial. O sea, si les quitas las actividades y les vas quitando la capacidad de hacer sus actividades básicas de la vida diaria, pues estás condenando al paciente a que tengan sarcopenia y que después batallen para levantarse de la mesa, de la silla, etcétera, ¿no? Entonces, hasta donde se pueda, digo, sin rayar en la crueldad, obviamente, pues, o sea, mamá, papá o tío, usted puede, échele ganas, aquí estoy al lado de usted, yo lo vigilo, que no se me caiga, pero hagan el esfuerzo, ¿verdad? O sea, cosas así que dice uno, ¿de verdad? Pues sí, de verdad, de verdad ese tipo de intervenciones son importantes, ¿no? O sea, lo que no se usa, no se fomenta, se pierde. Es como el músculo, es como el Sí, músculo, sí, dejas de ejercicio, se va a atrofiar. es correcto. oye, Dani, una pregunta. Por lo que mencionaste de si el 50% proviene de proteínas vegetales que requiere más, me imagino lo hacías en mención por lo que es, los estudios que venían diciendo que se requería del doble de ingesta de proteína cuando se provenía de una vegetal que de una de alto valor biológico para síntesis proteica, ¿verdad? Sí. Ah, O ok. sea, ustedes lo dicen para construir músculo. Exactamente, Ok, exactamente. ok. Desde el punto de vista de síntesis proteica o entrenamiento deportivo, era lo que se veía hablando, pero por ejemplo, viéndolo desde la perspectiva de la salud, para una persona que se encuentra en unas condiciones específicas de un contexto como el que menciona, se entiende, ¿no? Totalmente. No, Y claro. Por ejemplo, es decir, bueno, hay pacientes que tienen funciones renales muy bajas. O sea, yo tengo pacientes nonagenarios, o sea, 90 más, que tienen una tasa de filtrado o de función renal, por decirlo de alguna manera, de 8%, 7%. Ujú. Y están muy bien. O sea, no tienen síntomas, se compensan con medicamentos, o sea, para no hincharse, un poquito de bicarbonato, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú le pusieras ese 8% a lo mejor a alguien como ustedes, con esa masa muscular, pues va a batallar, o sea, yo, híjole, pues va a tener síntomas, no se va a sentir muy bien, ¿no? Y va en relación a eso, ¿no? O sea, a la demanda que el cuerpo tiene para cumplir con sus exigencias metabólicas, ¿no? Entonces, todo depende quién eres y en qué momento de la vida estás, ¿no? Es como el ayuno intermitente. Probablemente no pondrías a un niño entre 0 y 12 años en ayuno intermitente, ¿no? O sea, ni de Claro. chiste, ¿no? O 18 años que todavía estás creciendo, ¿no? Pero a lo mejor si ustedes o yo nos ponemos en ayuno intermitente, quita y nos ayuda mucho, ¿no? O sea, pues hay que ver en qué etapa vas, ¿no? Y los ancianos, por ejemplo, ellos ya están en ayuno intermitente. O sea, casi todos. O sea, es al revés, convéncelo de comer. Te reto de que le vas a comer, Sí, ¿no? sí, sí. Es cierto. Sí, batallas un chorro con las personas adultas mayores Adultos para eso. mayores. Mm. Muy bien, perfecto. Bueno, pues entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta, que sería, ¿qué enfermedades crónicas y agudas más comunes se relacionan con problemas renales? Ok. Pues yo te diría que enfermedades renales crónicas asociadas a enfermedad renal, definitivamente, diabetes e hipertensión. Eso es por mucho. Y luego que son enfermedades sistémicas con afectación renal. Y luego ya tenemos enfermedades renales propiamente dichas que dañan al riñón, ¿no?
De las más comunes, nefropatía por IgA, y luego ya entran otras nefropatías como nefropatía por lupus, nefropatía membranosa, que son términos ya muy, muy clavados, pero yo creo que con aras de su podcast y de difusión, definitivamente yo les diría que los enemigos públicos número uno del riñón para generar enfermedad renal sería la diabetes y la hipertensión. Y para la cuestión aguda, pues aquí la cuestión, la lesión renal aguda, pues es todo un boleto, ¿no? Pero ahí o sea, ahí el mensaje sobre todo a trascender, yo creo que sería decir, bueno, en qué condiciones puedo tener lesión renal aguda. Lo más común desde el punto de vista de la comunidad sería probablemente lesiones que le decimos prerrenales o donde al riñón le falta perfusión o que les llegue volumen, que son las cuestiones de deshidratación, cuestiones de diarrea, o gente que utiliza diuréticos y deja de consumir líquidos, entonces se deshidrata, etcétera. Eso sería como lo más común en lo agudo. Ahora, aquí yo voy a aprovechar un poquito desde el punto de vista, obviamente, renal y en México, que es que, por ejemplo, en México existe una tendencia muy, muy, muy fuerte a el consumo de medicamento naturista, que bueno, eso es importante desde el punto de vista sobre todo tanto de enfermedad renal crónica como de lesión renal aguda. Hay un concepto que se llama reacciones idiosincráticas. ¿Qué significa eso? Que tú puedes consumir algo en 1000 dosis y no te pasa nada, pero en la dosis 1001, bolas, ¿no? De lesión renal. O pacientes que en la primera, bolas, lesión renal. Entonces, eso es algo súper importante. En México hay mucha tendencia a la medicina naturista, que creo que lo ideal sería tratar de mantenernos con cuestiones estudiadas, que tengan evidencia de fondo, y sobre eso, ¿no? O sea, lo que pasa es que, por ejemplo, la Sociedad Internacional de Nefrología tiene ciertos webinars, ¿no? Y una vez entrevistaron a una licenciada en sociología que estudió en África lo de la medicina naturista, ¿no? Y le decía, oiga, usted, o sea, que anda por todos lados estudiando todo, ¿por qué cree que la medicina naturista tiene tanta difusión o tiene tanto impacto, ¿no? Y la conclusión de ella es que la medicina naturista muchas veces lo que ofrece es curación. Es que ellos dicen, no, no, o sea, usted tomes esto y se va a curar. O sea, no vas a mejorar, maestro, te vas a curar. Sí, sí, sí. Y eso es peligroso porque juegas con las ideas de las personas y pues uno, o sea, ustedes y yo, o sea, tratando de hacer, o sea, uno busca siempre ser lo más honesto con nuestros pacientes, le dices, pues mire, no nos vamos a curar, pero vamos a mejorar mucho, lo vamos a controlar y la idea es que, o sea, que con el paso del tiempo esto no sea un tema, ¿no? Que tengamos que llegar a platicar de diálisis, por ejemplo, ¿no? No, mejorar la Pero, calidad de vida totalmente. claro, claro, definitivamente, pero o sea, obviamente tienes que tener mucho compromiso con la honestidad, ¿no? O sea, definitivamente. Sí, totalmente. La verdad que sí es un tema peligroso ahí comentarles que tienen cura porque de repente se confía el paciente y dice, no, pues es que a mí ya me curaron, yo ya no tengo eso, no se vuelve a checar en toda su vida, pasan 20 años, tiene 60 años y de repente te llega al consultorio con una diabetes que ya está toda comprometida o una hipertensión que jamás siguió haciéndole, le dolía la cabeza en las mañanas, en las tardes como que se sentía medio mareado y nunca se checó, ¿no? Claro. Muy bien, perfecto. Bueno, pues vámonos a pasar a la siguiente pregunta. Armando, no sé si tengas algo que comentar. No, adelante, adelante, Dani, con la siguiente pregunta. Muy bien. Bueno, pues vámonos al segundo tema, que aquí sería, ¿qué te lleva a utilizar una diálisis? Ok. Bueno, aquí la diálisis, sobre todo, o sea, tomando un poquito el punto previo, lo veríamos desde dos puntos de vista. Agudas, o sea, diálisis en un paciente que tuvo un problema renal muy abrupto, que su cuerpo, su riñón, no pudieron sobrellevar los cambios metabólicos, que ahí sería, por ejemplo, pues cosas como pues, una deshidratación muy extrema, un accidente con ruptura muscular, un paciente enfermo crítico de un hospital, una cuestión así. Pero yo creo que ya en el contexto más del día a día, probablemente asociado a las enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, realmente lo que nos lleva a considerar la diálisis es que el paciente desarrolle mucha acidosis de la sangre, que bueno, ya clínicamente ver a alguien que tenga la sangre ácida, pues es gente que respira muy rápido, que está intentando sacar el ácido a través de la respiración, ¿no? Pacientes que tienen alteraciones de los electrolitos de manera muy importante, sobre todo el potasio muy alto puede ser peligroso para el corazón,
puede llevar a arritmias, puede llevar a paros cardíacos, personas que desarrollen esto, personas que tengan sobrecarga de líquidos, o sea, que es el paciente que progresivamente te dice, ¿qué, doctor? Me estoy hinchando en las piernas, o hay gente que no acomoda el agua en las piernas, sino en los pulmones y se me falta mucho el aire, ¿sí? O los pacientes que tienen lo que le decimos síntomas urémicos, que son pacientes que tienen sabor a metal en la boca, tienen temblor que se llama asterixis, ¿sí? Tienen problemas para dormir, tienen confusión y alteración del estado mental, o empiezan a tener sangrados del tracto digestivo o sangrados en general muy fáciles. Esas son como las indicaciones más usuales que nos llevan a decir, ¿sabe qué? Usted ya necesita terapia de reemplazo. Otro concepto que utilizamos también es la función renal. O sea, sobre todo pacientes que tengan funciones por debajo de 15, sobre todo pacientes debajo de 10% de función renal, son pacientes donde le decimos, es que lo mejor es ya ir considerando el inicio de la terapia de reemplazo, porque no es lo mismo programar el inicio del tratamiento a que sea un crash, ¿no? O sea, es que está muy mal el paciente, hay que empezar la diálisis ya de urgencia, porque si no lo hacemos en este momento, pues seguimos en un peligro de riesgo para la vida, ¿no? Y eso creo que salió mucho a relucir con el COVID, o sea, con la pandemia del COVID, porque anteriormente muchos pacientes te decían, no, doctor, yo me voy a esperar a la emergencia, ¿no? Hasta que me sienta muy mal o hasta que la sangre esté muy ácida o hasta que ya no pueda respirar. Y anteriormente, pues era razonablemente fácil internar a alguien y que en las siguientes 24 horas estuvieras ya dializando al paciente, ¿no? O sea, ya rápidamente un acceso, rápidamente una diálisis, etcétera, ¿no? Pero con el COVID, Saturación. no. O sea, imagínate cuando empezó la pandemia, que tu paciente con enfermedad renal avanzada en etapa 5, con criterios de inicio de diálisis, llegaba al hospital y para poder acceder al quirófano tenías que tener un hisopado que en un principio se tardaba 3 días. Sí. Entonces ya estabas esos 3 días así o sea, con todas las medidas posibles, habidas y por haber, para poder estabilizar las cosas. Y luego ya lo puedes pasar. O en ocasiones también que decían, bueno, o sea, es que sí se puede utilizar el quirófano para que el cirujano coloque el catéter, etcétera, pero pues obviamente o sea, lleva muchas precauciones de higiene para el quirófano, etcétera, y eso pues tiene costos y eleva mucho los costos. Entonces, ya con esas premisas, creo que mucha gente se concientizó más a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero estar en esa situación. O sea, porque no es lo mismo decir, bueno, me controlan unas cuantas horas y empiezo mi tratamiento, voy a estar 3 días esperando que salga la prueba para ver cómo salió y ahora sí ya ver qué pasa. Claro. Entonces, eso creo que ha cambiado y creo que concientizó mucho a las personas y creo que también a la población médica, ¿no? En general. Sí, muchísima más conciencia. Doctor, y ahí en este caso, ¿cuándo contemplaríamos que el riñón está en una tasa de filtrado normal? Ok, bueno, generalmente se considera que un paciente, o sea, bueno, de entrada, lo primero es calcular la tasa de filtrado. O sea para la audiencia, o sea, generalmente lo que hacemos es tomamos el parámetro este que se llama creatinina, como el parámetro más común, sobre el cual su médico lo que haría sería tomar esa creatinina y a través de unas fórmulas matemáticas muy complejas, que ya lo que hacemos por practicidad es utilizar aplicaciones o páginas de internet, tomamos esa creatinina, tomamos algunas características del paciente y decimos, bueno, ok, este paciente de estas características, ¿cuánta función renal tiene? ¿No? Entonces, con eso hacemos un estimado. Esa es una manera de hacerlo. Y la otra manera es decir, bueno, vamos a recolectar orina y después con esa orina y una muestra de sangre calculamos cómo trabaja el riñón o cuánto trabaja el riñón. Entonces, sobre eso decimos, bueno, ¿quién es renalmente sano, por decirlo de alguna manera? Se considera renalmente sano a un paciente que tenga una función renal arriba de 60 mililitros minuto y que no tenga ninguno de los otros 2 puntos que comentamos hace un momento que podrían representar daño a nivel renal. O sea, hace que no tire proteínas el paciente, que no tire sangre en la orina del paciente y que no tenga cambios anatómicos que puedan generarle un daño renal a largo plazo. Un ejemplo muy ilustrativo es los pacientes que tienen enfermedad renal poliquística del adulto, por ejemplo, que son pacientes que los riñones de ellos hacen muchos quistes, son riñones que se van haciendo grandes y, por ejemplo, esos pacientes
pueden no tirar sangre, pueden no tirar proteínas, pero el desarrollo de estos quistes con el paso del tiempo va a comprometer su función renal. Entonces, este paciente que tenga enfermedad renal poliquística del adulto podría tener una tasa de filtrado glomerular de 90, pero sí lo consideraríamos con enfermedad renal. ¿Por qué? Porque en el largo plazo ese problema le va a generar un deterioro a su salud renal. Y en el otro extremo, por ejemplo, podríamos tener a alguien que tiene una tasa de filtrado, no sé, de 45 mililitros minuto, no tira ninguna proteína ni sangre, pero por ese solo hallazgo hay que estudiarlo para ver por qué perdió función renal. O un paciente, por ejemplo, digamos que tiene más de 60, pero tira proteínas, hay que estudiarlo. ¿Sí? Claro. Muy bien, perfecto. Me gustó la respuesta también. La verdad que, pues, nos ha dado respuestas muy completas, doctor. Agradecemos eso. Entonces, vámonos a la siguiente. Sería, ¿qué tipos de diálisis existen y qué diferencia tienen? Ok. Voy a ampliar la pregunta y sería, ¿cuáles son los tratamientos de sustitución renal que hay? Y la respuesta son 3. Ok. El trasplante renal, que es el mejor tratamiento que existe, o sea, quien tuviera la necesidad de dializarse, probablemente sería un potencial candidato hasta demostrar lo contrario, trasplantarse. Hay que fomentar el trasplante en la medida de lo posible. Y bueno, ya entrando más en directo a la cuestión de la diálisis es como si dijéramos frutas, ¿no? Y luego tenemos diálisis peritoneal y hemodiálisis, que ya es como si dijeras peras y manzanas, ¿no? Para darles una analogía. Entonces, cuando alguien dice, el paciente está en diálisis, lo que realmente se está diciendo es que el paciente está recibiendo un tratamiento que de alguna manera está ayudándole a su cuerpo a suplir las funciones del riñón. Y ese tratamiento puede ser uno de dos, o la diálisis peritoneal o la hemodiálisis. Empezando por la diálisis peritoneal es un tratamiento donde se coloca un dispositivo como de un material plástico, por decirlo de alguna manera, que va hacia el interior del abdomen y esa cavidad donde están flotando los intestinos se puede llenar de un líquido especial, que son las bolsas de diálisis peritoneal, y ese líquido adentro del paciente genera un intercambio de toxinas y de moléculas que ayudan a eliminar las toxinas. Yo quisiera aprovechar la difusión que va a tener este podcast para hacer la aclaración a los pacientes, porque muchos tienen la idea de que cuando están en diálisis peritoneal van a estar cargando bolsas y van a estar conectados a bolsas todo el tiempo. Y eso es una idea falsa. Generalmente cuando un paciente está en diálisis peritoneal, lo que el paciente hace es, cada ciertas horas, le dedica 20-25 minutos de tiempo a hacer un cambio de líquido de diálisis peritoneal. Entonces, durante ese momento, lo que hace el paciente es, toma su bandita plástica, hace una conexión a una bolsa de líquido especial y una bolsa de vaciamiento. Entonces, vacía el líquido que tiene, introduce el nuevo líquido, se desconecta, cierra esa línea de plástico y se va y hace lo que tenga que hacer en su vida, ¿sí? Durante las siguientes 3 o 4 horas o el tiempo que le toque. Y luego regresa y hace otro cambio. Y así sucesivamente. Pero hay periodos largos de tiempo en el que el paciente está haciendo su actividad sin tener que dedicarle más tiempo que el recambio de 20 minutos cada cierto tiempo, ¿sí? Esa es la diálisis peritoneal. Y la otra diálisis es la hemodiálisis, que la hemodiálisis implica sangre. Ahí el tema de la hemodiálisis es obtener la sangre para pasarla a la máquina, que es un acceso vascular, y pueden ser accesos temporales, que son accesos que deben de durar poco tiempo, y accesos que le decimos de largo plazo, que son semipermanentes, catéteres que van debajo de la piel y por ahí sale la sangre, se lava y lo regresa al paciente y así sucesivamente. O una fístula, que es una unión en el brazo, aquí en el brazo, de una vena con una arteria y por ahí se puede después tomar la sangre. La diálisis peritoneal es por mucho un tratamiento que el paciente puede llevar a cabo en su casa o puede en su oficina o puede continuar con mucho más libertad en el sentido de no estar integrándose rutinariamente a sistemas hospitalarios o clínicas, ¿no? Y la hemodiálisis sí conlleva más relación estrecha con el sistema de salud porque el paciente tendría que ir, dependiendo de su función renal, 2 o 3 veces a la semana a un tratamiento dialítico donde la sangre va a salir, se va a lavar y luego regresa al paciente. Y así sucesivamente. Claro.
Perfecto. Muy bien. Doctor, ¿cree que nos pudiera comentar un poquito, ya hablando de las diálisis peritoneales, acerca de las bolsas y los colores? Sí, sí, cómo no. O sea, generalmente la diálisis peritoneal conlleva tres tipos de concentraciones de manera coloquial, o sea, para no entrar en mucho detalle y obviamente con la intención de que la audiencia lo vea de una manera sencilla. Las bolsas por colores las vemos como bolsas amarillas, verdes y rojas. O sea, es como un semáforo, pero no en el exacto orden, ¿no? Entonces, las bolsas de menos concentración son las amarillas, luego seguidas de las verdes y como último recurso las bolsas rojas. Tratamos de que los pacientes inicien con bolsas amarillas y conforme se necesite se utilicen bolsas verdes. ¿Por qué? Porque la concentración de las bolsas sí puede implicar en el largo plazo potencialmente un desgaste en la cavidad del abdomen que hace los intercambios. Entonces, lo que nos interesa mucho es que esta membrana se conserve en el largo plazo, ¿no? Y aquí lo importante es que el gradiente o lo que genera ese cambio de agua, de sacar agua, en mucha medida las bolsas lo que tienen es azúcar, o sea, tienen glucosa. Entonces son bolsitas de azúcar más o menos, o sea obviamente con muchos ajustes, pero Generalizando. sí, de manera muy generalizada son bolsitas con azúcar y bicarbonato, para que lo veamos de una manera como muy sencilla. Muy bien. Bueno, me gustó la respuesta. Armando, no sé si quieres comentar algo. No, si gustas podemos pasar a la siguiente pregunta, Dani. Muy bien, ya nomás antes de pasar a la siguiente pregunta, sí es importante para los que están utilizando diálisis que no lo hagan solamente porque vieron al vecino hacerlo, se les tiene que dar capacitaciones a los familiares, tanto como al paciente para poder utilizar este tipo de procedimientos y pues aquí es importante también involucrar a la familia, ¿no? Porque tienen que estar también enterados de todos los procesos que se llevan. Sí, yo quisiera agregar que, o sea, eso es bidireccional, o sea, es súper importante que alguien en la familia sepa hacer el procedimiento, pero también es justo como comentamos al principio de la charla, es súper importante que el paciente sepa hacerlo, porque por ejemplo hay pacientes que te dicen, no, yo no voy a aprender, va a aprender mi esposa. Y así como, a ver maestro, esto no funciona así. O Ujú. sea, aquí todos tienen que estar involucrados, primeramente el más interesado, ¿no? Claro. Entonces, sí, eso es algo muy importante, las capacitaciones y también una cuestión que a veces sucede, o sea, que puede suceder por cuestiones de higiene de manos o porque a veces toca, es una cuestión que se llama peritonitis, que puede ser una infección de la membrana que hace este recambio, que se trata excelentemente bien con antibióticos adentro de las bolsitas y la resolución suele ser, en la mayoría de los casos, muy buena. Es importante retomar que si un paciente experimenta una peritonitis, ahí es un momento donde decimos, bueno, hay que volver a capacitar al paciente y a los familiares. ¿Por qué? Porque probablemente algo pasó que nos propició este tipo de infecciones y eso quiere decir que algo ya, como todo, ¿no? Conforme se hace común, a veces empezamos a omitir pasos, ¿no? Entonces eso lo tenemos que reforzar. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues ahora le toca a Armando hacer la pregunta. No sé si quieras apoyarnos, por favor. Claro que sí, Dani. ¿Qué suplementos podrían causar estrés renal si son mal utilizados? Suplementos alimenticios. Suplementos alimenticios. Pues mira, yo creo que en realidad la mejor suplementación es una buena dieta. O sea, entonces, si tú me dijeras, ¿con qué suplementaría? De entrada te diría, yo intentaría no suplementar. Intentaría reforzar una buena dieta, un muy buen plan nutricional acompañado de un experto en nutrición. De ahí en fuera, o sea, habitualmente la nefrología tiene un pleito muy casado, ¿sí? Con la suplementación de cualquier tipo, porque nos toca ver la población, por más pequeña que sea, que hizo la reacción al medicamento o que hizo la reacción al suplemento, ¿no? Y tienen lesión renal o acaban en diálisis, etcétera. Entonces, salvo que un paciente tenga una indicación muy específica, yo trataría de no suplementar. O sea, ¿a quiénes suplementas? Pues de hierro al que tiene deficiencia de hierro, de folato o vitamina B al que tiene deficiencia de folato o vitamina B, de vitamina D al que tiene deficiencia de vitamina D, etcétera, etcétera, ¿no? O a los que tienen cirugía de derivación gástrica para bajar de peso, esos son pacientes que ellos sí tienen una indicación puntual de estar recibiendo de manera rutinaria suplementación vitamínica específica, ¿sí? Fuera de ellos, la dieta, la dieta. Muy bien. Y ahí, Excelente. doctor, por ejemplo, de los suplementos de casos de pacientes que has tenido Uh -huh. que te llegan por una reacción,
Sí, ¿Cuáles son los que has visto que tengan más efecto negativo? analgésicos. O sea, me ha tocado mucho, hay ciertas como, ¿cómo te diré? Preparaciones que tienen o se ostentan de tener efectos analgésicos y esos habitualmente me ha tocado que acaban teniendo problemas, ¿sí? Pues a veces porque realmente no sabemos bien realmente qué está en el contenido. O sea, hay suplementaciones que no tienen o no están sometidas a regulación sanitaria como un medicamento. Entonces, la composición a veces no tenemos una muy buena idea de qué está tomando realmente el paciente. Ok, muy bien. Y ahí recomendarías para los pacientes que ya te dicen, ¿sabes qué? Yo estoy en una etapa de hipertrofia que tenemos ahí en la clínica, por ejemplo, pacientes que están en hipertrofia y ellos quieren llegar a una meta y para ello a veces no pueden evitar pasar por esos suplementos, ¿no? Ya. Ya sea por tiempo, porque prefieren la facilidad. ¿Qué les pudieras recomendar a ellos? Sí, a ellos yo creo que la mejor manera, o sea, de obtener resultados, sobre todo, o sea, de masa muscular, es definitivamente trabajar el músculo, ¿no? Trabajar el músculo y dieta. Sí he tenido pacientes que han hecho suplementaciones de hormona de crecimiento, testosterona, ciertos tipos de suplementaciones anabólicas y sí han desarrollado, obviamente muy relacionado a la cronicidad del uso, efectos adversos, entre ellos hipogonadismo, alteraciones de la función renal, proteinuria, que eso pues en el largo plazo va a tener un costo en función renal. Muy bien. Armando, ¿algo que quieras comentar? No, Dani, me quedó muy claro. La verdad me gustó mucho la recomendación de enfocarnos en la nutrición como tal. A Sí, veces siempre estamos buscando las soluciones más rápidas, pero eventualmente tenemos que ver esto desde una perspectiva de salud integral y a Claro. largo plazo, ¿no? Entonces, sí, creo que es un switch o es una tendencia a la que afortunadamente más profesionales del área de la salud están recomendando no utilizar la suplementación, no porque la consideremos mala, sino porque simplemente consideramos una mejor estrategia de aprender a alimentarnos de manera correcta. sí, claro. No, y sobre todo que o sea, un cuerpo sano se construye. Toma tiempo, Toma toma tiempo. Claro. tiempo. Eso sobre todo, la paciencia, ¿no? Sí. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, que sería ya la última. Dice, ¿qué recomendaciones pudiera darles a los pacientes como nefrólogo? En general. En general, sí, en general. ¿Alguna recomendación que le gustaría? Y no solamente para los pacientes, sino también para los médicos que nos escuchan. Ya. Pues yo creo que, o sea, desde el punto de vista de, o sea, como nefrólogo, yo creo que lo más importante para la población es, si tenemos enfermedades sistémicas que pueden afectar el riñón, es importante valorar eso, ¿no? O sea, valorar la función renal. Ahora, vámonos todavía un poquito más para atrás. Es bueno intencionadamente buscar una revisión con cierta periodicidad para ver nuestro estado de salud. Creo que eso es importante, ¿no? Eso es importante. Ahora, eso para la población. Para los compañeros médicos que nos estén escuchando, creo que lo importante es ver esas tres cosas: cambios anatómicos, cambios en la función renal o alteraciones de proteínas o hematuria, buscar estudiar un poquito más allá, ¿sí? Y a todos calcularles tasa de filtrado glomerular, que nos podemos llevar sorpresas. A lo mejor lo que uno considera que es una creatinina normal, a la hora de hacer tasa de filtrado glomerular, te lleva sorpresas, ¿no? Y dices tú, oye, pues a lo mejor una creatinina de 1.5 en ustedes que hacen ejercicio y pesas, todo, pues razonablemente, ¿no? Te la crees, ¿verdad? Y lo calculas y está bien. Pero dices tú, oye, pues si llega una señorita que tiene un peso de 48 kilos y tiene una creatina de 1.5, pues sí levantas la ceja, ¿no? Así como decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a revisar esto un poco más a fondo. Y así como comentabas hace un momento acerca de la paciencia, pues, y de que las cosas se construyen, la salud en general, ¿no? O sea, también el tratamiento médico, creo que lo importante es seguirlo, o sea, iniciarlo y seguirlo. Porque generalmente casi todo, o sea, en general en la vida, la atención que le pones va en función del miedo. Te da mucho miedo, mucha tensión, ¿no? Y luego ya empiezas a agarrar tranquilidad, ves que todo está estable, haces meseta,
y te empiezas a brincar citas o no haces estudios, etcétera, ¿no? Y creo que ahí la constancia es la que con el tiempo va a pagar dividendos, ¿no? Definitivamente la constancia de tener pues una buena dieta, un apego a los medicamentos y un seguimiento médico, definitivamente. Perfecto. Armando, ¿algo que quieras comentar aparte? No, Dani. Muy bien. Bueno, doctor, pues no sé si quiera comentar algo antes de cerrar el programa. No, agradezco la invitación y bueno, pues siempre la orden. Esperemos tener futuros episodios. Claro que sí, aquí ya tenemos varios en la mente que nos gustaría tratar. Uno de ellos es el de trasplante, entonces creo que estaría muy interesante. Doctor, pues muchas gracias por regalarnos un poco de su tiempo y esta entrevista que seguro le servirá a mucha gente. Agradecemos a los que nos vieron. Si te gustó, deja tu like, pícale ahí a la campanita para seguirnos. Los esperamos la próxima semana aquí en Atlos y los Expertos y recuerda que cada día cuenta. Buen día. Vale. Muchas gracias, doctor. Buen día. Saludos.